El sistema motor es la parte del sistema nervioso central que está involucrado con el movimiento. Cuando realizamos una acción, hay una actividad neuronal que comienza con una decisión tomada en la parte anterior del lóbulo frontal. Después, las áreas de planificación motriz y circuitos de control son activados. Estos circuitos de control consisten en el cerebelo y los ganglios basales. Estos son los que regulan la actividad en los tractos descendentes. Después están los tractos motores. Estos entregan señales al tronco cerebral, las interneuronas espinales y a las neuronas motoras. Las neuronas motoras transmiten la señal directo al músculo esquelético, provocando la contracción de sus fibras. Como el movimiento voluntario es controlado de arriba hacia abajo, es decir, iniciando en cerebro, pasando por la médula espinal y terminando en el músculo, es importante entender la función de los niveles más bajos, por lo que a continuación hablaremos de las propiedades, estructura y función del músculo esquelético. Entre las propiedades del músculo vamos a tener la excitabilidad, la contractibilidad, la elasticidad, la extensibilidad y la plasticidad. Estructuralmente tenemos que el músculo va a estar formado por un conjunto de fascículos que van a estar rodeados por epimicio. Después tenemos que un conjunto de fibras musculares van a formar lo que son los fascículos y estos van a estar rodeados por perimicio. Y después vamos a tener a las fibras musculares. En las fibras musculares vamos a tener principalmente a lo que es el sarcolema, que esta es la membrana plasmática de las fibras musculares. Después tenemos el sarcoplasma, que es el citoplasma de las células, y posteriormente tenemos a los túbulos T, que estos serán proyecciones de la membrana de las células musculares que se extienden en el músculo. Después tenemos el retículo sarcoplásmico. Estos son una serie de sacos de almacenamiento para iones de calcio. Después nos encontramos con las miofibrillas. Estas se encuentran paralelas al eje largo de la fibra muscular y consisten en proteínas organizadas en sarcómeros. Un sarcómero es la unidad funcional del músculo y esta está compuesta por dos tipos de proteínas, una estructural y una contráctil. Las proteínas que proveen estructura al sarcómero son la línea Z, la línea M y la titina. La línea Z es una estructura fibrosa que está en cada extremo del sarcómero. La línea M ancla las fibras en el centro del sarcómero. La titina es una larga proteína elástica que conecta la línea Z con la línea M. Esta mantiene la posición de la miosina relativa a la actina y evita que el sarcómero se separe. Las proteínas que están involucradas en la contracción muscular son la miosina, la actina, la tropiomiosina y la troponina. Los filamentos de miosina tienen proyecciones especializadas llamadas puentes cruzados que terminan en cabezas de miosina. Y los filamentos de actina están anclados en cada extremo del sarcómero a las líneas Z. La contracción se produce cuando la actina se desliza en relación con la miosina. Este deslizamiento es iniciado cuando los iones de calcio se unen a la troponina y un cambio conformacional en la troponina induce el movimiento de la tropomiosina para descubrir sitios activos con actina. Esto permite que las cabezas de miosina se adhieran a estos sitios activos expuestos. Luego, las cabezas de miosina giran y tiran de la actina hacia el centro del sarcómero. El acoplamiento, giro y desprendimiento repetidos producen la contracción. Los músculos se comportan como resortes, por lo que la resistencia a estirar los músculos depende de la longitud del músculo. La resistencia total al estiramiento muscular está determinado por la contracción activa, la titina y los enlaces débiles de actina y miosina. El tono muscular es la resistencia al estiramiento del músculo en reposo, por lo que la titina y los enlaces débiles de actina y miosina proporcionarán un tono muscular normal en reposo. Los enlaces débiles de actina y miosina se forman cuando la miosina se adhiere a la actina, pero las cabezas de miosina no giran, por lo que no hay un golpe de potencia. Si un músculo se estira después de un periodo prolongado de inmovilidad, la resistencia del músculo a estirarse aumenta a través de enlaces débiles de actina y miosina. La resistencia al estiramiento muscular se ha atribuido con frecuencia a los reflejos de estiramiento.
Un reflejo de estiramiento es la contracción muscular provocada por el estiramiento rápido del uso muscular. En cambio, un contribuyente al tono muscular en reposo es el estiramiento lento, debido a que el cambio mínimo en la actividad eléctrica de la membrana muscular elimina los reflejos, ya que si la membrana muscular no se despolariza, el músculo no se contrae. Cuando un músculo sano e inervado se inmoviliza continuamente en una posición reducida durante un periodo prolongado, los sarcómeros desaparecen de los extremos de las miofibrillas. Esta pérdida de sarcómeros es una adaptación estructural a la posición acortada, por lo que cuando un músculo estructuralmente acortado se estira, alcanzará rápidamente los límites de su elasticidad. Por el contrario, si el músculo se inmoviliza en una posición alargada, el músculo agregará nuevos sarcómeros. También la carga crónica del músculo, como en el entrenamiento físico, estimula los mecanorreceptores que activan los genes para producir colágeno y matriz extracelular para mejorar la resistencia a la tensión del músculo. Tanto las fuerzas elásticas como las contráctiles de los músculos que actúan sobre una articulación determinan la resistencia de la articulación al movimiento. Esta resistencia se puede aumentar por cocontracción, que es la contracción simultánea de los músculos antagonistas y agonistas para estabilizar las articulaciones. Un ejemplo de la cocontracción es en las extremidades inferiores, ya que esta permite que una persona se pare en una superficie inestable como en la cubierta de un barco o en un autobús en movimiento. Las neuronas motoras, también conocidas comúnmente como neuronas motoras inferiores, son las únicas neuronas que transmiten señales a las fibras musculares esqueléticas, extrafusales e intrafusales. Los cuerpos celulares de las motoneuronas espinales están ubicados en el asta ventral, y sus axones salen de la médula espinal a través de la raíz ventral. Los cuerpos celulares cuyos axones se proyectan a un solo músculo se agrupan en grupos motores. Las acciones de esos grupos se correlacionan con su posición anatómica. Los grupos localizados medialmente de cuerpos celulares motores inervan los músculos axiales y proximales. Los grupos localizados lateralmente inervan los músculos distales. Los grupos ubicados anteriormente inervan los extensores. Los grupos más posteriores, aún dentro del asta ventral, inervan los flexores. Un miotoma es un grupo de músculos inervados por un solo nervio espinal. Algunos de los movimientos asociados con miotomas específicos son C5, flexión de codo; C6, extensión de muñeca; C7, extensión de codo; C8, flexión de la punta del dedo medio; T1, abducción del dedo; L2, flexión de cadera; L3, extensión de rodilla; L4, dorsiflexión de tobillo; L5, extensión de dedo gordo; S1, flexión plantar de tobillo. Hay dos tipos de motoneurona, las alfa y las gamma. Ambos tipos tienen cuerpos celulares en el asta ventral de la médula espinal. Sus axones abandonan la médula espinal a través de la raíz ventral y viajan a través del nervio espinal y luego viajan a través del nervio periférico para alcanzar al músculo esquelético. Las motoneuronas alfa tienen cuerpos de células grandes y axones mielinizados grandes. Sus axones se proyectan hacia el músculo esquelético extrafusal y se ramifican en numerosas terminales a medida que se aproximan al músculo. En cambio, las motoneuronas gamma tienen axones mielinizados de tamaño mediano, y sus axones se proyectan a las fibras intrafusales en el uso muscular. Durante la mayoría de los movimientos, los sistemas de neuronas motoras alfa y gamma funcionan simultáneamente. Este patrón llamado coactivación alfa-gamma mantiene el estiramiento de la región central de las fibras intrafusales del uso muscular, al contraer los extremos de las fibras intrafusales cuando las fibras musculares extrafusales se contraen activamente. La coactivación alfa-gamma ocurre porque la mayoría de las fuentes de entrada a las motoneuronas alfa tienen colaterales que se proyectan a las motoneuronas gamma,
y porque las motoneuronas gamma, con sus cuerpos celulares más pequeños, requieren menos excitación para alcanzar el umbral que las motoneuronas alfa. Una motoneurona alfa y las fibras musculares que inerva se denominan unidades motoras. Cada vez que se activa una motoneurona alfa, el neurotransmisor acetilcolina se libera en todas sus unidades neuromusculares y todas las fibras musculares inervadas por ese contracto neuronal. Las unidades motoras se clasifican en contracción lenta o contracción rápida, según la velocidad de contracción muscular en respuesta a una descarga eléctrica única. Las motoneuronas alfa, de diámetro más pequeño y de conducción más lenta, inervan las fibras musculares de contracción lenta, mientras que las motoneuronas alfa, de diámetro más grande y de conducción más rápida, inervan las fibras musculares de contracción rápida. El orden de reclutamiento de las motoneuronas alfa más pequeños a los más grandes se llama principio de tamaño de Henneman. Función motora de la región espinal. Los movimientos se generan cuando la información somatosensorial, las redes de las interneuronas espinales y los comandos motores descendentes interactúan en la médula espinal para provocar la activación de las neuronas motoras. Coordinación de la médula espinal. La comunicación neuronal dentro de la médula espinal contribuye a la coordinación del movimiento, la inhibición recíproca, las sinergias musculares, la entrada propioceptiva y los generadores de patrones escalonados son mecanismos de la médula espinal que organizan y sincronizan las contracciones musculares para lograr los movimientos suaves, fluidos y efectivos. Reflejos espinales. Un reflejo es una respuesta motora involuntaria a un estímulo externo. Los reflejos implican un receptor, una extremidad aferente, una sinapsis, o más de una extremidad eferente y un efector. El examen clínico de los reflejos proporciona información importante sobre el sistema nervioso central y periférico. Hay dos tipos de reflejo, el reflejo de estiramiento fásico y el reflejo cutáneo o reflejo de abstinencia. El reflejo de estiramiento fásico es la contracción muscular en respuesta al estiramiento rápido. El estiramiento muscular rápido activa las señales de los usos musculares a las motoneuronas alfa del mismo músculo. El reflejo cutáneo es provocado por una estimulación cutánea que puede provocar movimientos reflexivos. Si una persona pisa una tachuela, el reflejo de extracción eleva automáticamente el pie flexionando la extremidad inferior, incluso antes de que la persona esté consciente del dolor. Contracciones musculares involuntarias. Las contracciones musculares involuntarias espontáneas incluyen lo siguiente: calambres musculares, fasciculaciones, mioclono, movimientos anormales generados por ganglios basales disfuncionales, fibrilaciones y temblores. Signos de lesiones de la neurona motora. La interrupción de las señales de motoneuronas al músculo disminuye o previene la contracción muscular. Este tipo de daño se produce como resultado de un traumatismo, por ejemplo, herida de cuchillo en el antebrazo, enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo síndrome de Guillain-Barré, infecciones, como por ejemplo poliomielitis, o neuropatía crónica, como por ejemplo la diabetes. Cuerpos de las células motoneuronas y o axones se destruyen. Los músculos afectados se desinervan y se someten a los siguientes problemas: disminución o pérdida de los reflejos, paresis o parálisis, atrofia, disminución o pérdida del tono muscular y fibrilaciones. Entre los estudios de electrodiagnóstico tenemos a los estudios de conducción nerviosa motora y a la electromiografía. En el estudio de conducción nerviosa motora el propósito es diferenciar entre tres posibles sitios de disfunción: nervio, unión neuromuscular y músculo. La electromiografía se usa comúnmente para distinguir entre un músculo denervado y una miopatía. La miopatía es una anormalidad o enfermedad intrínseca en el tejido muscular. Trastornos de las neuronas motoras. Estos daños
Pueden ser resultado de traumatismos, infecciones, trastornos degenerativos o vasculares y tumores que pueden dañar las motoneuronas. Una infección que afecta solo a las motoneuronas es el poliovirus, que invade selectivamente los cuerpos celulares de las motoneuronas y destruye algunos de ellos, denervando algunas fibras musculares. Los sobrevivientes de la polio recuperan algo de fuerza muscular, ya que las neuronas sobrevivientes degeneran brotes colaterales, creando nuevas acciones terminales y reinervando las fibras musculares.